Buenos días a todos. Disculpen la demora. Hola, Buen Anto, día, buen día. profe. Buen día a todos. No sabía que habían cambiado de link. Disculpe, no, profe, por entrar, pero sí. Sí, no, yo no avisé, la verdad. Pensé que todos entraban con el link de la plataforma, por eso no avisé. Mil disculpas también. Ahí Pero, actualicé igual la descripción del grupo también, las dudas. Bien. ¿Pudieron hacer algo del trabajo práctico? Creo que les había comentado del ejercicio 23. Que bien el ejercicio pedía otra cosa, pero les había planteado por si querían hacerlo como una tipo calculadora. No sé si alguien lo hizo o no. No, o sea, hicieron el ejercicio de TP o la calculadora o nada. No, yo, la verdad, de lunes a miércoles tengo poco tiempo, Anto. Me es más fácil de miércoles a lunes que de lunes a miércoles. Bueno, no hay problema. Mm. Eh, yo tampoco no tuve mucho tiempo, profe. Estuve haciendo mucho trabajo en estos días, digamos. ok. Bueno, no sé si quieren que muestre el ejercicio o hacemos un repaso directamente y después hacemos el coloquio. Como ustedes quieran. Yo creo que mejor el ejercicio. Bueno, ¿dónde lo tengo? Acá. Esta página, a ver si. Esto ya. Esto también. Bueno, el ejercicio que yo les decía era el. Ahora no lo encuentro. 23 dijiste que era. Este. Le pedía hacer una función para usar, digamos, estas funciones de la librería MAT. Y yo les había planteado de hacer como una calculadora con un menú, como vimos con el ejercicio de la agenda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Este es el archivo que estaba usando, lo voy a seguir usando. Vuelvo a enviar el link por las dudas. Este es el link que mandé al grupo también, es el mismo. Lo que sí, en este archivo no modifiquen nada, o sea, no borren nada en realidad. Si quieren agregar algo, genial, pero no borren nada porque se les va a borrar a todos. Por ahí si quieren comentar algún código, no hay problema. Este es el ejercicio que hicimos el otro día. Y bueno, acá vamos lo de la calculadora. Para usar entonces la librería de los módulos de la librería, tenemos que importarla. Vamos a hacer un import mat, que vamos a usar el logaritmo, seno, coseno, esas cosas. También voy a comentar el... ¿Dónde está? Esto que veníamos usando para limpiar la consola. Bien, ahora sí. Entonces vamos a hacer la función para hacer el menú. Es menú, los puntos, y acá solo irían los print que van a mostrar los mensajes. Print, vamos a poner, por ejemplo, sumar, opción 1, print, restar, opción 3, vamos a poner multiplicar, opción 4, vamos a poner dividir. ¿Qué más era? Calcular el seno. Voy a poner seno. Coseno, tangente. Y
El otro era el logaritmo. 8. Ah, la potencia me está faltando. Print. Bueno, también lo que se puede hacer, sacar de la librería MAT es el valor de pi, por ejemplo. Bueno, no sé qué otras cosas podemos hacer, después podemos ir agregando más opciones. Y por último le vamos a agregar la de salir, que va a ser la opción 0. Salir. Entonces, después que muestre todos esos mensajes, le tengo que pedir al usuario que elija una opción. Eso lo voy a guardar en la variable opción. Como es un entero, hago la conversión. Y acá voy a escribir el módulo para limpiar la consola. Ahí está. Sí, por último voy a retornar la opción que haya ingresado el usuario. Bien. Ahora, fuera ya de la función, voy a llamarla y lo que sea que me retorne, lo voy a guardar en una variable. La variable op, voy a guardar lo que me retorne la función menú. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hicimos la clase pasada con lo de la agenda? Ahora teníamos que entrar a un ciclo while que va a iterar hasta que el usuario ingrese la opción 0. Todo eso sigue igual. While op sea distinto de 0, el usuario va a poder ingresar y hacer algo. Bien, si la opción es 1, igual a 1, Sí, va a sumar. vamos a poner así, después completamos. Si no, si la opción es igual a 2, bueno, tiene que restar. If, si la opción es igual a 3, voy a copiar. Si la opción es igual a 4, 5. ¿Este pass va a ser una función también? No, pass es una sentencia que no hace nada. Ah. Básicamente, si yo no pongo pass y ejecuto esto, bueno, va a salir errores. En cambio, yo pongo pass, porque lo voy a completar enseguida, ejecuto esto y no va a salir ningún error. Mira, voy a poner else pass. Voy a ejecutar esto y en teoría no debería salir ningún error. Igual no va a hacer nada, creo. Ah, sí, me va a pedir un valor, pero nada más. Entonces regreso 1. Regreso 1 y no hace nada. Bueno, no hice la opción de corte, por eso sigue iterando y se hace infinito. Pero, por ejemplo, que yo voy a volver a agregar acá op igual a menú para cortar el ciclo, pero suponete que no pongo pass, intento ejecutar esto, va a salir un error. Pass es una sentencia, así que básicamente no hace nada. ¿El error sale porque le estás pidiendo que haga algo y no sabe qué hacer? No, porque no puedes dejar una sentencia así, digamos, no existe esto, de que hagas un if, nada y después siga un elif. Por eso es el error. Como yo pongo pass, como que entiende que ahí hay algo, que ahora hay una sentencia que no hace nada. En opción 6, ¿son cuántas? 10. Me falta acá. Se usa cuando estamos haciendo algo así, queremos declararlo y después lo vas a completar o después lo vas, por ejemplo, que haces la declaración de una función por algún motivo y no la terminas, pones pass y no pasa nada, puedes ejecutar el programa sin problemas. Y opción 10.
Bueno, si no entra por ninguna opción, acá iba un print para decirle opción incorrecta. No, error. Sí, era así, opción incorrecta. Error. Opción incorrecta. Entonces yo voy a entrar al while y si elige la opción 1 va a ir por este camino y va a tener que llamar a la función que sume o a la que reste, multiplique. Si no elige ninguna de las opciones correctas, va a venir por el else y le va a mostrar este mensaje. Y después va a volver a llamar a menú, le va a mostrar todos estos mensajes nuevos, va a volver a pedir que ingrese una opción. Eso va a ser hasta que el usuario ingrese la opción 0. Entonces va a venir acá, si el usuario ingresa 0, da la vuelta, esto ya no es verdadero, entonces el ciclo se corta. Y bien, ahora vamos a declarar entonces la función para sumar. Podemos, a ver, perdón. El usuario puede ingresar más de un valor para sumar, que no, entonces yo puedo recibir una lista. O sea, todos los valores que ingresa el usuario los guardo en una lista y esa lista se la mando acá por parámetro. ¿Se entiende eso? Si el usuario quiere sumar 3 números, los 3 números yo los voy a guardar en una lista. Entonces directamente voy a usar la función sum, que suma todos los elementos de una lista. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿No podrías poner directamente ars en vez de lista? Pero sí se podría, pero son como una tupla y creo que el sum solo es para lista. Entonces ahí tendríamos que hacer un for para recorrer la tupla e ir sumándolo. Porque va a recibir los elementos como una tupla. ¿Quién me escribió acá? Sí, Lucas, ahora en un rato termino este ejercicio y hacemos un repaso teórico. Bien, entonces, acá al usuario yo le tengo que pedir el ingreso de valores. Pero acá. Si ingresa, vamos a hacer también, como hicimos en la clase pasada, una función de ingreso, donde va a ingresar todos los valores que quiere sumar. Sí, yo le voy a pedir, me faltan unos puntos acá, le voy a pedir un número primero. Le pido un número, voy a inicializar una lista en vacío donde los voy a ir guardando. Lista vacía. Vale. Como yo no sé cuántos números va a ingresar el usuario, voy a hacer como una condición de corte. Mientras lo que ingrese el usuario sea distinto, por ejemplo, de la letra X, voy a volver a pedirle un número al usuario. Como yo ya le pedí un número, vieron que yo le pido un número acá, pero estoy recibiendo como una cadena de texto, porque no estoy haciendo ninguna conversión. Entonces va a entrar este ciclo y sí va a poder hacer esta comparación con otra cadena de texto. Si es distinto de X, entonces yo acá el número que recibí, ahí lo voy a convertir en entero. Una vez que lo convertí en entero, recién lo guardo en la lista. X va a ser también la condición de corte. Claro, ahora Claro. le voy a volver a pedir el número y le voy a decir que ingrese el número o que ingrese la X para finalizar. Ingrese número. Y por último voy a retornar la lista. Entonces yo voy a llamar acá a la función ingreso. El ingreso me va a pedir un número. Voy a declarar la lista vacía y vengo acá y pregunto el número que ingresó el usuario, que yo acá lo estoy guardando como una cadena de texto. Si ese número es distinto de X, bueno, entonces entro al ciclo. Cuando entro al ciclo hago la conversión a entero y ahí lo guardo en la lista. Después le vuelvo a pedir al usuario que ingrese un número. Si no quiere ingresar otro, bueno, va a ingresar X para finalizar. Entonces sí va a poder ingresar uno o varios números, 2, 3, lo que quiera sumar, por ejemplo.
Bueno, y una vez que ingrese X, este ciclo se va a cortar y voy a retornar la lista con los datos que haya ingresado el usuario. Entonces acá yo, en la variable valores, voy a llamar a ingreso. Ingreso me va a retornar una lista y esta lista yo la estoy guardando en valores. Y después en resultado, pongamos, voy a llamar a la función suma que definí acá arriba y que necesita una lista. Bueno, esta lista yo la tengo guardada en valores, entonces le paso por parámetro la variable valores. Esta suma me va a retornar un número y ese número lo estoy guardando en resultado. Entonces, lo último que tengo que hacer es mostrar un mensaje con el resultado. El resultado de la suma es resultado. Entonces, probemos esto, a ver si está funcionando bien. Ingreso una opción, bien, solo tengo disponible la opción 1. Ingreso el número 5. ¿Ves? Me vuelve a pedir otro número. 6. 4. Ya no quiero ingresar más, entonces ingreso X. Se corta el ciclo. El resultado de la suma es 15. Y me vuelve a abrir el menú. Ya no quiero hacer nada más. Entonces pongo 0 y se corta. ¿Se entiende? Y lo mismo tengo que hacer, pero con la resta. A ver, si hagamos resta. Si hagamos la resta. Y después hacemos otro. No lo voy a hacer completo, así ustedes lo terminan para practicar. La resta también puede recibir una lista. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo acá voy a recibir una lista, pongamos acá, por ejemplo, yo recibo 35, recibo 5, 9 y 5. Entonces yo tengo que restar todos estos números. Primero, en resultado, la variable resultado, voy a guardar el primer elemento de la lista, es decir, el 35. En lista, el que está en la posición 0. Entonces yo después a 35 le resto 5, a ese resultado le resto 9 y así sucesivamente. Porque si yo al resultado lo inicializo en 0 y después voy a decir 0 menos 35 y ya ahí voy a empezar mal. Entonces el primer Va a valor, quedar resultado negativo. claro, entonces al primer valor lo pongo como resultado y a partir de ahí empiezo a restar lo siguiente. Como para recorrer la lista voy a ir con un for i in lista, pero tengo que empezar a recorrer desde la posición 1 hasta el final. Entonces eso lo voy a hacer con slicing. Voy a decir desde la posición 1, porque acá ya tengo la posición 0, y hago un slicing. Si no le pongo ningún dato, ya entiende que va hasta el final. Con slicing tomamos una porción de la lista. Yo acá estoy tomando la porción de la lista que empieza en la posición 1 hasta el final. Entonces está tomando estos 3 datos. Entonces, i primero va a valer 5, después 9 y después 5 de nuevo. A lista de 0 restarías ahora cada uno de esos. Sí. Claro. 9, 5. Esto es lo que me está quedando en este slice. Entonces ahora, en resultado, que yo tengo el 35, va a ser igual a resultado menos i. Entonces va a ser 35 menos lo que valga i, que es 5. Después va a dar la vuelta, el resultado este le va a restar 9 y después le va a restar 5. Y por último voy a retornar resultado. Resultado. Bien. Entonces resta también necesita valores, entonces vuelvo a llamar a ingreso. En valores voy a llamar a ingreso. En resultado voy a guardar el resultado que me retorna la función resta, que necesita por parámetro una lista. La tengo guardada en la variable valores. Y por último voy a hacer un print para mostrar ese resultado.
Ejecutamos esto. Ahora quiero hacer la resta. Tenía 35, 5, 9, 5 y nada más. El resultado de la resta es 16 y 0 para terminar. Bien, después, a ver, podemos hacer el de, bueno, usando alguna función de la librería mat. Por ejemplo, damos el del valor de pi y el de logaritmo, pues sí. A ver. Bueno, definamos valor de pi. Valor pi, pongamos. Esta función no necesita ningún dato porque simplemente va a retornar un valor de que está guardado acá en la librería mat. Return, no, ¿cómo es return? En return voy a retornar mat.pi. De esta manera obtengo el valor de pi de la librería. Entonces solo hace eso. Y lo mismo podemos hacer con... A ver, esperen acá. Estoy... Vamos, logaritmo. Logaritmo neperiano le pongamos, porque si pongo log es una palabra reservada y no va a salir error. Ah, pero logaritmo sí necesita un dato. Pongamos x. ¿Es el número al que le vas a calcular lo que pide? Sí, necesita un solo dato. Return. Sería math.log de x. Podríamos volver a usar la lista, y como sé que la lista solo va a tener un valor, suponiendo que yo acá recibo una lista, podría poner acá lista de 0. ¿Se entiende eso? Para volver a usar esto. El tema es que tengo que asumir que el usuario es inteligente y no va a ingresar ningún otro dato. Sí, es una variable que va a ser equivalente a una lista de un elemento. Sí, Claro. vamos a hacer así para poder usar esta función de ingreso. Si no, si no, lo mismo es una línea de código que le tengo que pedir un solo valor al usuario, ¿sí? Como ustedes quieran. Y lo mismo hagamos la de seno. Seno también podemos hacer que reciba una lista y va a ser mat.sen y el de elemento 0 le calcula el seno. Valor de pi, ¿qué número era? El 10. Entonces acá, si elige la opción 10, va a llamar a la función valor de pi, que va a retornar un valor y eso le estoy guardando, lo voy a guardar en resultado. ¿Cómo es? Valor de pi. No, valor pi se llama la función. Me va a retornar el valor de pi, lo guardo en resultado y acá solamente voy a hacer un print. El valor de pi es resultado. Sí, ahora en un rato hacemos el cuestionario. Estamos haciendo un ejercicio práctico y en un rato lo hacemos. Lo van a hacer ustedes, yo no. Bien, y la del logaritmo, ¿cuál era? El logaritmo es 8 y la del seno es 5. El logaritmo es acá. Bien, necesita un solo valor, pongamos valor, pero voy a usar la misma función de ingreso. ¿Sí? Voy a asumir que el usuario me va a ingresar un solo dato. Me tiene que ingresar un solo dato. En resultado, voy a guardar lo que me retorne la función log n, que necesita un valor que yo lo tengo guardado en la variable valor. Y muestro un mensaje. Anto, ¿vos podrías condicionar acá que, aunque llames a la función ingreso, condicionarle algo que no puede ser distinto de un valor? Lo que pasa es que yo, cuando llame a la función ingreso, sí va a entrar por acá y le va a pedir otro. Claro. Si no, la otra que se puede hacer es acá hacer un
así, un int, input, y acá le pido un solo dato. Ingreso un número. Y ahí sí, solo va a ingresar un número y nada más. Pero acá, yo ya sé, no voy a recibir una lista, sino voy a recibir un número. Y No, no, sí, yo entiendo que por qué estamos llamando a ingreso, pero por eso, para no hacer esta modificación, vos podrías llamar a ingreso como lo habías hecho antes en el 8 y dentro de la función de logaritmo condicionar que sea uno solo. sea dentro de esta función. Ujú. No, porque esta función es independiente de esta, entonces sí o sí te va a pedir otro número. Tenemos que asumir, digamos, que el usuario no va a ingresar otro. Bien. No hay manera porque esta función ya está definida así y sí o sí va a entrar por acá a pedirte otro número. Podríamos, Estamos suponiendo que si va a calcular logaritmos sabe qué tiene que hacer. claro, o Claro. le podríamos mostrar un mensaje antes, Ujú. decirle ingreso solo un número, una cosa así. Bueno, si no, lo más seguro, digamos, es hacer stop, hacer un solo input y le mandamos un valor. Y ya es seguro que va a ingresar solo uno, que va a poder ingresar solo uno. Bien. Este ejercicio lo dejo así, no está completo, faltan el coseno, tangente, potencia, la raíz también le pueden agregar, bueno, falta división, multiplicar, y no sé qué otra cosa le quieran agregar a esta calculadora para practicar. Este archivo está en el link que le mandé hace un rato, así que queda a disposición de ustedes. Si quieren modificarlo acá o si quieren copiarlo y modificarlo en otro archivo aparte. Porque este archivo lo tienen todos y si hacen alguna modificación acá, se les modifica a todos. ¿Ok? Lo dejo así. Y ustedes completen todo lo que falta, porfa. Bueno, vamos a un repaso teórico. También lo voy a hacer acá abajo. Así en un ratito hacemos el coloquio. Sí, hoy es el coloquio práctico y el coloquio teórico va a ser el viernes. Va a estar habilitado de las 8:30 hasta las 11:59. El viernes también hay clase de consulta y la doy yo, si quieren entrar a las 5 de la tarde. Bien. Bueno, en este módulo estuvimos viendo los tipos de datos estructurados, vimos las listas, que la construcción hacíamos de la siguiente manera. Podemos hacer una construcción con el constructor list, o bien definir nosotros una lista vacía, o bien definir nosotros alguna lista con elementos. Recuerden que la lista es homogénea, entonces puede tener, aparte de elementos, heterogénea, perdón, aparte de elementos numéricos, también podemos tener cadenas de texto en una misma lista. Lo voy a escribir acá. Que puede guardar cualquier tipo de dato. Bien, ¿qué otra cosa puedo escribir de la lista? Bueno, que son mutables. También que el acceso a los elementos es por índice, es decir, que yo puedo acceder al elemento que está en la posición 1, por ejemplo. Algunas funciones que vimos de lista eran para agregar un elemento, append, recibe un elemento por parámetro. Pues teníamos para eliminar, podríamos usar la función del, que también recibe un elemento por parámetro, o la función remove. Para insertar podemos usar insert y recibe un índice y el elemento a insertar en ese índice. Para saber cuál es la posición del elemento podemos usar la función index, que recibe un elemento y retorna la posición. Pues tenemos len, para calcular el tamaño, len recibe una lista. Len recibe en realidad un iterable, porque también puedo calcular el tamaño de una tupla, de una cadena de texto, que son iterables y son cosas que yo puedo recorrer. Pues teníamos también la función sort para ordenar. ¿Y qué otra cosa?
También podemos hacer la eliminación con pop, que recibe un índice y retorna el elemento. Por ejemplo, que yo le mando pop 0, pop 0 va a eliminar el 1 y va a retornar el 1, o sea, el valor que está en esa posición. Voy a escribir acá arriba lo de índice. Los índices podían tener posiciones negativas y positivas. Generalmente usamos las positivas y empiezan en 0. Otra cosa, los tipos de datos mutables son los que permiten modificar su contenido. Su contenido, entre los mutables teníamos listas, conjuntos, diccionarios. Bien, y por otro lado teníamos los inmutables, que son los que no permiten modificar su contenido. Entre los tipos de datos inmutables teníamos los números, que podían ser los enteros o los reales, las cadenas de texto, CTR, y las tuplas. También algo que voy a escribir acá arriba es lo del slicing. Rebanar. El slicing permite acceder a una porción de una estructura. Permite acceder la sintaxis es la siguiente. Entre corchetes yo voy a poner el inicio, el fin y el salto, que es opcional. Que sí recorre desde inicio hasta fin -1, hasta el valor que yo le mande a fin -1. Y, por ejemplo, acá voy a poner así, y salto de 2, para poner que toma todos los elementos con salto de 2 en 2. Si yo no le paso ningún valor, el slicing entiende que tiene que tomar todos los elementos de la lista y acá va a hacer un salto de 2 en 2. Todo esto está bastante resumido lo que yo estoy escribiendo, pero está un poco más completo en la diapositiva que vimos cuando di esta parte teórica, si quieren completarlo. Y ahora vamos a pasar a tuplas. Bien, tuplas. Tenemos la construcción de las tuplas. Vamos a hacerlo con el constructor tuple, o bien definir nosotros elementos separados por coma, o también definir una tupla vacía entre paréntesis. También las tuplas son heterogéneas, es decir, que pueden guardar cualquier tipo de dato. Puedo calcular también el tamaño de una tupla. Vamos a sacar tupla. Son inmutables. ¿Qué otra cosa puedo escribir de la tupla? Que el acceso es a través de índices. Entonces puedo poner el elemento de la tupla que está en la posición 2, una cosa así. Me genera todo que no esté alineado. Perdón. Ahí está. Bueno, no se me ocurre qué otra cosa podemos escribir de las tuplas, porque al ser elementos inmutables no hay muchas cosas que podemos hacer. Pasamos a diccionarios. Diccionarios. En la construcción la podemos hacer con el constructor dict, o definir un diccionario vacío entre llaves, o podemos definir nosotros un diccionario con valores. El diccionario guarda una clave y un valor.
Vamos acá, coma, otra clave, otro valor. Pongamos clave 1, valor 1. También podemos tener dentro del diccionario, por ejemplo, una clave, le voy a poner, para que quede ejemplo, voy a poner DNI, y dentro puedo tener otro diccionario como valor, nombre, valor, una cosa así. O puedo tener una clave y como valor una lista también. Es posible anidar estas estructuras. A los diccionarios hacemos el acceso a través de claves, que no manejan índices. Las claves no pueden ser repetidas. Ay, no pueden. ¿Qué más tenemos en los diccionarios? Son mutables. Con dict.get, suponiendo que yo tengo un diccionario que lo llame dict.get y le mando por parámetro una clave, obtengo el valor asociado a esa clave. Obtengo con dict.items, recorro el diccionario completo. Pues con dict.case puedo recorrer solo las claves. Pues por otro lado tenemos dict.values para recorrer los valores. Después, para agregar un valor al diccionario, podemos hacer dict, le agrego la clave nueva y le agrego su valor. Pues podemos actualizar un diccionario con update. ¿Recuerdan de esa función? Era dict.update y recibe por parámetro un diccionario. Clave, valor. Si este valor, si esta clave la encuentra en el diccionario, lo actualiza y si no, la agrega al final. Pues suponiendo que yo tengo este diccionario que tiene como valor otro diccionario asociado. Para ingresar, para obtener acceso a él, lo haríamos de la siguiente manera. Sería dict de DNI, de esta manera estoy obteniendo este diccionario. De DNI, de nombre, ahí tengo acceso a valor. Suponiendo que lo quiero actualizar, bueno, le pongo valor nuevo, una cosa así. Entonces de esta manera tengo acceso a dict DNI, tengo acceso a este diccionario. Y si le pongo nombre, ya tengo acceso al valor. Eso es lo que estuvimos haciendo con la agenda. Por otro lado, tenemos los conjuntos. Repito, si cuando ustedes estén estudiando quieren agregar algo, lo pueden hacer acá y se les va a actualizar a todos, ¿sí? Si creen que falta algo, que no me estoy acordando ahora. Construcción con conjuntos, lo hacemos con el constructor set, o bien podemos definir un conjunto entre llaves, un conjunto vacío, o un conjunto numérico, un conjunto con cualquier elemento. Los conjuntos no aceptan elementos repetidos. ¿Qué más? Podemos calcular el tamaño de un conjunto. Podemos agregar un elemento con la función add, que recibe un elemento, o podemos eliminarlo con la función discard, que también recibe un elemento y lo elimina. Otra cosa que podemos hacer con los conjuntos es la unión, la intersección o la diferencia entre conjuntos. También tenemos, no solo para conjuntos, porque también la podemos usar con otros elementos, las operaciones de pertenencia y no pertenencia. Por ejemplo, si un elemento X pertenece a un conjunto,
o si X no pertenece a un conjunto. Los conjuntos son mutables, también son heterogéneos. ¿Y qué más? No tienen acceso por índice. Bien. Creo que estamos con conjuntos. Pasemos al manejo de cadenas. Creo que voy un poco rápido. Me avisan. Igual esto es más un repaso teórico que les va a servir para mañana. Manejo de cadenas. Bueno, algunas funciones de las cadenas pueden ser, reciben una cadena de texto y puedo calcular, puedo convertir todo a minúscula, o todo a mayúscula, .upper. Pues tenemos, ¿dónde está? Perdí mi machete. Ahora sí. También podemos hacer capitalize, que lo que hace es convertir la primera letra en mayúscula, suponiendo que yo tengo hola mundo. Y hago hola mundo.capitalize, esto me va a devolver hola mundo. Que es diferente a la otra función que es title, no sé cómo se pronuncia. Es así. Y en este caso, si yo tengo una cadena, la misma cadena, hola mundo, esta me va a devolver la primera letra de todas las palabras en mayúscula. Hola mundo. Una cosa así. Pues tenemos str.count, que cuenta cuántas veces una subcadena aparece en la otra cadena. Pues tenemos find, que find también recibe una cadena que se pregunta si esta cadena está en esta cadena, si la encuentra. Pues por otro lado teníamos el join, que recibía un iterable. Y también teníamos el split, que recibía una cadena de texto. Acá más arriba hay ejemplos de join y de split, por si quieren. Más o menos eso vimos de los tipos de datos estructurados, ¿sí? El índice, mutables, inmutables, slicing, listas, tuplas, diccionarios, conjuntos y manejo de cadenas. Vamos a ver ahora funciones. Vamos acá, funciones. Las funciones resuelven un problema en concreto. La construcción se hace de la siguiente manera. Era la palabra reservada def, después venía el nombre de la función, elegíamos nosotros, entre paréntesis venían los parámetros que eran opcionales, parámetros, 2 puntos y abajo el cuerpo de la función. Vamos a poner acá instrucciones. Y por último, que también era opcional, es el return valor. El return es opcional, porque puedo tener una función que no retorna ningún valor, y los parámetros también son opcionales. Pues por otro lado teníamos las funciones especiales, le pongamos, que vimos, por ejemplo, filter, que recibía una función y un iterable. Esta función filtra datos de un iterable, pongamos así, filtra
datos de un iterable. Pues por otro lado teníamos la función map. La función map recibía también una función y un iterable. La función lo que hace es aplicar esta función que recibe por parámetro a cada elemento del iterable. Hay ejemplos también en este mismo archivo, pero más arriba. Vamos a aplicar función a cada elemento del iterable. Pues vimos la función zip, que la función zip recibe dos iterables. Pongamos iterable 1, iterable 2. La función lo que hace, podemos decir que hace una unión de iterables generando una tupla. Y también, bueno, voy a agregar acá la función clear, que lo que hace es vaciar una estructura primaria. Si se uso dict.clear o lista.clear, tupla.clear, lo que hace es, no creo que con la tupla no funciona, lo que hace es vaciarla y me devuelve una estructura vacía, que eso lo usamos con diccionario, creo, en un ejercicio del trabajo práctico. Bien, también vimos la función lambda, que es una función anónima. Función lambdas, la sintaxis es la siguiente. Lambda recibe un argumento, vamos a poner algo así, 2 puntos y una expresión. La función lambda declara funciones pequeñas y anónimas. Esa es la definición. Funciones pequeñas y anónimas. También vimos el ámbito de las variables. Ámbito de las variables. Teníamos el ámbito global y el ámbito local. El ámbito global son las definidas en el cuerpo del programa y que son accesibles desde cualquier punto del programa. Voy a poner acá. Desde cualquier punto. A diferencia de las locales, que generalmente son definidas dentro de una función, solo existen dentro de ese ámbito. Anto, aquí se podría aplicar la regla de que la local puede ser global, pero a ver, todas las globales, o sea, todas las funciones que están en el programa son de algún modo globales, aunque también hayan sido definidas como locales, ¿o no? Aunque también Vos podrías invocarlas desde cualquier lado, ¿no es cierto? a las globales sí. Sí. Por ejemplo, Entonces, aunque sea una global que vos la tenés dentro de una función, aunque tengas una variable local definida dentro de una función, implícitamente también podría ser global, ¿o no? o sea, algo así como lo que está acá. Por ejemplo, acá yo tengo una global y internamente tengo esta que es local. Con global, de esta manera estoy accediendo a actualizar la global. Suponiendo que yo no tengo esto, yo acá tengo una Eso variable. nos habías dicho, pero yo me refiero a que esta contador cero que está como local dentro de la función reiniciar, Sí. ¿es potencialmente global o no? Si yo no escribo esto de acá en la línea 4, Ajá, 0 es una variable local, que solo solo local. sí, solo existe acá. Yo la puedo actualizar, puedo hacer lo que quiera, pero solo acá adentro. Y no voy Sí, a estar actualizando esta variable de acá afuera, no la estoy tocando. A menos claro. que yo ponga esto, de esta manera sí la puedo actualizar a la que está afuera. Ujú. Si no, no la actualizo, solo estoy trabajando acá adentro con esta variable, Sí. con contador.
Pues teníamos, bueno, los ARGs y keywords. Vamos acá, ARGs. Se definía con un asterisco. Este ARGs no era necesario escribirlo, sino simplemente podemos poner otro nombre, por ejemplo, asterisco valores, asterisco lista, lo que sea. Los ARGs reciben los valores como una tupla. Y lo usamos para pasar una cantidad variable de argumentos. Vamos a poner una función que reciba args. Yo le puedo pasar elementos de esta manera. A diferencia de los keywords, que se declaran con doble asterisco y reciben los elementos como un diccionario. Como un diccionario. ¿Y qué más? Bueno, también una cantidad variable de argumentos. Pero para pasarle algún elemento, yo tengo que pasar como un elemento con nombre, se dice. Entonces yo puedo decir X es igual a 1, Y es igual a 2, Z es igual a 3. Y a estos elementos lo va a recibir como un diccionario. Entonces va a decir el valor X, la clave X tiene el valor 1, la clave Y tiene el valor 2, la clave Z tiene el valor 3. En cambio acá lo recibe como una tupla. Por otro lado, teníamos las librerías, que fue lo último que vimos, librerías o bibliotecas. Es una colección de funciones. Para usarla es necesario importarlas. ¿Cómo importo una librería? Bueno, con la palabra reservada import y el nombre de la librería. Si no, puedo importar solo el módulo, un módulo. Importar módulo. Esto lo hacía from nombre de la librería, de tal librería, importar tal módulo. Nombre módulo, vamos a ver. Sí, puedo definir, puedo importar varios módulos de una misma librería. Y algunas librerías, bueno, eran math, que usamos, después la otra era datetime, después tenemos la librería time, la librería random, la librería os, hay una librería que se llama string, después tenemos tk, pyqt, entre otras, pyqt 5. Bueno, sí, hay un montón. No sé si me faltó algo, pero esto es más o menos lo que estuvimos viendo durante este módulo. Repito, si ustedes creen que falta algo cuando estén estudiando, lo pueden agregar acá, así se les actualiza a todos este archivo. Y bueno, ¿quieren que hagamos un break de 8 minutos y hacemos el colegio? Sí, sí. A las 11:10 volvemos. Ok, escribo acá en el chat.
Continuamos. Tendríamos que ir poniendo un collab como la otra vez, ¿no? ¿O no? Sí, eso les iba a comentar. Abren un archivo collab y acá, porfa, arriba pongan su nombre y apellido. Así es más fácil para mí cuando descarguen los archivos. Y después que hagan el código, van acá a archivos, descargar, lo descargan con esta extensión IPINB y lo van a subir a la plataforma. Antes de ver el ejercicio, les quiero pasar dos links donde pueden hacer código. ¿Dónde está el chat? Acá. Por si tienen problema con el cola o alguna cosa. Este es uno y este es otro. Pueden hacer el ejercicio ahí, copiar el código después en algún lado y me lo envían. Otra cosa que algunas veces terminan el coloquio y recién me avisan que no lo pudieron hacer por X motivos. Entonces, si tienen algún problema, avísenme ahora. El ejercicio lo pueden hacer hasta en un papel. Realmente, si lo quieren hacer, lo pueden hacer hasta en un papel. La diferencia es que no van a poder ejecutarlo y probarlo, pero ya sabemos escribir código, sabemos que tenemos que respetar la indentación y todas esas cosas, así que hasta en un papel lo pueden hacer, en un bloc de notas, lo que sea, y lo envían. Ahora sí, vamos al ejercicio. Está acá. Va a estar acá en evaluaciones. Creo que ya está visible. No. Bien, ahora sí, ya está visible. Vamos acá. Bien, este es el ejercicio. Dice lo siguiente: se desea registrar usuarios en una aplicación. Para ello se solicita una dirección de correo electrónico y una contraseña. Particularmente nos centraremos en este último dato, del cual deberemos asegurar que cumpla con ciertos criterios de seguridad. Con la problemática planteada antes, se solicita implementar una función que permita validar la seguridad de una contraseña atendiendo las siguientes restricciones. El ejercicio nos pide hacer una función. Esto es una introducción, pero solo nos está solicitando, nos está pidiendo hacer una única función para validar la contraseña para que cumpla estas restricciones. La contraseña debe tener al menos una letra minúscula, una letra mayúscula, un carácter numérico, debe tener como mínimo 8 caracteres y no debe tener más de 16 caracteres. Esos son los controles que tienen que hacer. Además, les está dando como ayuda, por si quieren usarlo, esto. Tienen que importar la librería string y con este código pueden obtener el abecedario en mayúsculas y esto el abecedario en minúsculas. Lo que sí tienen que guardarlo en una variable, por ejemplo, pueden poner mayúscula igual a esto, entonces en la variable mayúscula van a tener guardada todo el abecedario. Pueden usar esto o no, si no quieren, no hay problema. Otro dato que les da es cómo saber si un carácter es un número. Si tengo acá una cadena que es 1, pregunto cadena.isDigits, esto va a devolver verdadero o falso si es que no es un número. Entonces, ustedes tienen que tener una cadena de texto, por ejemplo, algo así, no sé, ni algún número. Esto se lo pueden pedir al usuario o pueden hardcodearlo ustedes para probar. Lo importante acá es que hagan la función y que pueda probar esto. La función entonces tiene que recibir por parámetro una cadena de texto. Y con esa cadena de texto tienen que verificar si cumple estas condiciones. Entonces, como dato le puedo decir que tienen que ir recorriendo para saber si es un número. Por ejemplo, van a agarrar acá la U y van a preguntar u.sdigit. Bueno, eso le va a devolver verdadero o falso. Esto, por ejemplo, le va a devolver verdadero, entonces de esa manera ya van a saber que en la cadena de texto tienen un número. Y tienen que hacer lo mismo para saber, bueno, si tiene una minúscula, una mayúscula. Y para saber si está entre 8 y 16 caracteres, hay una función para saber el tamaño, y bueno, eso lo pueden usar. Más datos que eso no les puedo dar. Si no entendieron algo, les vuelvo a explicar. Y si no, pueden empezar. Antes de eso, ¿cuánto tiempo creen que es necesario? ¿30 minutos? ¿40 minutos?
¿Cuántos le parece? ¿Cuántos minutos necesitan? 30. Bueno, son las 11:15, hasta las 11:45, 50, voy recibiendo los archivos, ¿sí? Después que guarden este archivo, lo van a subir acá. Ponen guardar y continuar. Y me avisan, por favor. No. Profe, no encuentro el ejercicio. ¿Está en la plataforma o...? Sí, está en la parte de evaluaciones. Profesora, Sí. sí, yo también encontré el ejercicio, pero no sale el ejercicio. Van a Encontré la... evaluaciones. Les Sí, sale sí. esto. Vamos acá. Y acá tienen que poner continuar, bueno, iniciarles, creo que les va a salir a ustedes. Y ahí les va a salir el enunciado. Ah, sí, sí. Bien, gracias. Bien.